Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. La Sagrada Escritura dice así bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Siéntese, por favor. El tema que quiero compartir en esta preciosa noche es el juicio final. La humanidad vive ocupada pensando en el presente, en trabajo, dinero, estudios, problemas y sueños. Pero la Biblia enseña que existe una cita que nadie podrá evitar, y es el juicio delante de Dios. No habrá influencia humana, riquezas ni excusas que puedan librar al hombre de ese día. El juicio final será el momento donde Dios manifestará su justicia perfecta. Muchos viven como si nunca fueran a recibir o a rendir cuentas, pero la palabra declara que todos compareceremos ante el Señor. Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio final no es una fábula, ni es una amenaza vacía, es una realidad certera y eterna. Tal cual la Biblia lo describe, así sucederá. El tema entonces es el juicio final. Número 1, el gran trono blanco. En el versículo 11 del capítulo 20 que hemos leído dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y los libros fueron abiertos. En primer lugar, vemos un trono de autoridad absoluta, un gran trono blanco donde está sentado Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de la eternidad que reina por los siglos de los siglos. Es un trono de autoridad absoluta. El trono representa gobierno, poder y autoridad. Dios mismo será el juez supremo, no solamente, hermanos, de los salvos o de los que van a ser condenados como el diablo, que será atado, amarrado y lanzado al lago de fuego, sino será un juez supremo de todo el universo. Pues la Biblia dice que hasta el mismo Hades, o sea, el infierno, será juzgado. El trono representa gobierno y Dios será el juez. En la tierra existen jueces, pero obviamente usted y yo sabemos que todo ser humano puede tener estudios en derecho para llegar a ser juez, pero todos fallan. Son jueces imperfectos, algunos se equivocan, otros, sin embargo, son corruptos, otros juzgan según la apariencia. Nos damos cuenta uno de los jueces de la Biblia llamado Samuel, que juzgó según la apariencia cuando llegó a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Él juzgó según la apariencia. Sin embargo, en este juicio, Dios juzga con verdad perfecta. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí. La Biblia es explícita, hermano, acerca de un juicio. Pablo menciona a los romanos en el capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando Pablo dice de sí, se está refiriendo cada uno personalmente. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa, ni mi esposa por mí. Yo daré cuenta de lo que yo hice y ella dará cuenta de lo que ella hace. Nadie juzgará a Dios porque Dios es eterno. Dios más bien juzgará a todos. Ve acá. Dice la Biblia un trono blanco, símbolo de santidad. La palabra blanco o el color más bien blanco es símbolo de pureza, es símbolo de santidad. Así que entonces vemos que acá el trono donde se sentará Dios a juzgar es blanco. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como lo he dicho, el color blanco representa pureza. El color blanco representa santidad. El color blanco representa justicia perfecta. En aquel día no habrá pecado escondido. Hermanos, la Biblia nos habla de un traje de santidad. Un traje blanco sin manchas ni arrugas. Significa pureza, santidad y justicia perfecta. Hermano, lo que el hombre ocultó, Dios lo vio. Lo que el hombre oculta, Dios lo ve. Y lo que el hombre ocultará, Dios lo verá. Lo que el hombre oculta, Dios lo escuchó, Dios lo escucha y Dios lo escuchará. En otras palabras, Dios lo conoce todo perfectamente. Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. La Biblia es tan clara acerca de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia del Dios que usted y yo adoramos, el Dios del cielo y de la tierra. Dios lo conoce todo. Dios no juzga solo las acciones visibles, en otras palabras, solo lo que el hombre ve. Dios juzga las intenciones. Dios juzga los motivos. Dios juzga los pensamientos y por supuesto que Dios juzga las palabras. Amados hermanos, como si Dios juzga todo esto, ¿cómo no juzgará las verdaderas acciones? Si ya está juzgando los motivos, si ya está juzgando las intenciones, si está juzgando los pensamientos, ¿cómo no juzgará las acciones? La grandeza aterradora del juicio. Hermanos, las Escrituras dicen claramente: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Hermano, ese juicio es terrorífico. Es algo grande, que el mismo cielo y la tierra huirán de delante de la presencia del Creador. Esto muestra la majestad impresionante de Dios. Toda la creación reconoce su autoridad. El cielo, las estrellas, los planetas y la misma tierra reconoce la autoridad de Dios. ¿Sabe una cosa? Es triste y es lamentable que la gente hoy en día no reconoce la autoridad de Dios. ¿Sabe que gente que debiera honrar y adorar a Dios hoy se burlan de Dios? El hombre que fue creado a imagen y a semejanza de Dios hoy quiere corromper la naturaleza de Dios a través de las ideologías de género que hoy existe, donde el hombre pretende ser mujer, la mujer pretende ser hombre, como que Dios se hubiese equivocado. Se burlan de Dios abiertamente, pero en ese juicio
Amados hermanos, todo lo que el hombre hoy está haciendo, burlándose de Dios, burlándose de la palabra, en aquel día dará cuenta de todo esto. La Biblia habla con mucha claridad acerca, incluso a los jóvenes les advierte el proverbista, donde dice que tome placer su corazón en los días de juventud, pero acuérdate, le dice, de todo esto te juzgará Dios. Ese día, hermano, en ese día, el orgullo humano desaparecerá totalmente. Las excusas se acabarán, terminarán. La Biblia dice también que toda rodilla se doblará. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese día, grandes, pequeños, poderosos, todos tendrán que arrodillarse delante de Dios cuando sean juzgados. Dice que el infierno entregará a los que están allí. Los que murieron en el mar entregará a los muertos que hay en el mar. Y así sucesivamente, todos los muertos comparecerán. La Biblia habla de 2 resurrecciones. La primera dice en el libro de Daniel capítulo 12, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de confusión perpetua. Qué triste y lamentable, hermano, que ese último día van a haber personas que resuciten, pero solo para ser juzgados y condenados para la eternidad. Que Dios nos libre, que Dios guarde nuestras almas. Número 2, los libros abiertos. Versículo 12 dice la Biblia específicamente: y los libros fueron abiertos. Dios tiene registro de todo, mis amados hermanos. La Biblia habla de libros abiertos, obras, palabras, decisiones y por supuesto la vida espiritual misma de cada uno de nosotros van a ser abiertos, hermanos. Nada está perdido delante de Dios. La humanidad puede olvidar, pero amados hermanos, Dios no olvida. Sí, ¿sabe usted que cuando nosotros llevamos una cuenta, cuando nosotros queremos llevar una cuenta a cabalidad y con claridad, no podemos depender de nuestra mente o de nuestro cerebro, porque con facilidad podemos olvidar algo? Hay personas que son tan atrevidas que es que a mí no se me olvida nada, pero déjeme decirle que sí, nosotros somos olvidadizos. Se nos olvidan los pactos, se nos olvidan las promesas que hacemos con Dios, pero a Dios no se le olvida nada. Pero aparte de que no se le olvida nada, tiene libros donde escribe todo. Por eso las jerarquías y las autoridades usan libros, hermano. ¿Sabe? Se conocen los libros como libros de actas, donde hay acuerdos, donde hay decisiones, donde hay pensamientos. Eso no nació en la mente del hombre, eso depende de Dios. La Biblia habla de libros donde todo está registrado, donde todo se leerá, donde todo será juzgado de acuerdo a lo que está en ese libro, porque Dios tiene registro de todo. La Biblia habla de libros abiertos, obras, palabras, decisiones y la vida espiritual. Nada está perdido delante de Dios. La humanidad puede olvidar, pero Dios no. A manera de ilustración, muchos creen que sus pecados quedaron enterrados en el pasado, pero si nunca lo confesaron, si nunca se arrepintieron y nunca pidieron perdón, hermanos, nosotros a veces venimos a Cristo y aceptamos. Se nos olvidan las barbaridades de pecados que hicimos. No los confesamos. Necesario es que le pidamos misericordia a Dios y tratemos de recordar, porque aunque nosotros aparentemente se nos está olvidando, a Dios no se le va a olvidar. Dios ya nos perdonó con la sangre de Cristo Jesús y somos libres, pero necesario es que confesemos nuestros pecados. La Biblia dice que Dios es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Delante de Dios existe un registro perfecto. Cada mentira, injusticia, orgullo y rechazo a Dios y a su palabra será expuesto en aquel día del juicio final. Serán juzgados según sus obras.
La salvación no es por obras, amados hermanos, pero las obras evidencian la condición del corazón. Sí, siempre he enseñado que nosotros no somos salvos por ninguna clase de obra que hagamos, pero las obras son fruto de que hemos creído en Cristo Jesús. Y los que están con Cristo en las ramas somos pámpanos que llevamos fruto porque hemos creído en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Las obras muestran si hubo arrepentimiento verdadero, si hubo obediencia, si hubo amor a Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús dijo esto, hermano. Esto no era una parábola, no era una ilustración, no era algo que no era real. Era exactamente algo que va a acontecer cuando Jesús dijo: pero yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, amados hermanos. Qué serio es entender que nuestras palabras serán juzgadas, nuestros actos serán examinados y nuestra vida será puesta delante del Señor. Pero dice la Biblia que hay un libro de memorias del cual estamos hablando, donde los pensamientos, las conductas, las acciones, todas serán leídas. Pero también existe otro libro, y este es el extraordinario para usted y para mí, porque se llama el libro de la vida. El texto que hemos leído menciona otro libro, y es el libro de la vida. Ese es el libro más importante. No bastará pertenecer a una religión, conocer las doctrinas, asistir a la iglesia y tener apariencia de ser espiritual. Eso no basta. Nuestro nombre debe de estar en el libro. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice la Biblia que regresaron 70 que Jesús había comisionado. Regresaron contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le respondió con estas palabras: no os maravilléis de que se sujetan los demonios, más bien regocijaos si vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermano? Porque van a haber personas que van a tener apariencia de ser espirituales, van a hablar lenguas, van a profetizar, incluso van a tener don de sanidad, don de milagros, pero en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre esto y lo otro. Y Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, los dones son importantes dentro de la iglesia, pero más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? La pregunta será: ¿está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Ese libro pertenece al Cordero, a Jesucristo. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuán importante es que nosotros creamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto creemos en Cristo Jesús? Sinceramente, yo creo en Jesús, hermano. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo creo en Jesús. Yo sé que es real. Yo sé que es verdad. Y alabo y bendigo su nombre. Cristo es la única esperanza de salvación para la raza humana, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que aunque muera, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3, el destino eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La realidad del lago del fuego, hermanos, la Biblia enseña claramente la existencia del castigo eterno. ¿Sabe?
Muchos rechazan esta verdad porque incomoda. Pero Jesús habló del infierno más que muchos otros temas. Yo no sé por qué las sectas, específicamente la de los testigos de Jehová y los sabáticos, los adventistas, ellos no creen tanto que haya cielo y haya infierno. Los sabáticos, los adventistas, aparentemente tienen una buena doctrina, hermano, pero descartan que la gente vaya a ir al cielo. De la misma manera piensan que los testigos de Jehová, pues precisamente los testigos de Jehová nació de la secta de los adventistas. Ellos más creen en una profetisa llamada Elena White que en Cristo Jesús. Pero dichosos los que confiamos y creemos en el nombre perfectamente del unigénito Hijo de Dios. Así que la realidad del lago de fuego es algo real. La Biblia lo enfatiza. Muchos rechazan esa verdad. El lago de fuego representa separación eterna de Dios, sufrimiento eterno, y es una condenación definitiva. Si la Biblia nos advierte tantas veces de esto, hermano, ¿por qué nosotros tendríamos que dudar? ¿Por qué hay hermanos que llegan a preguntar y dicen, hermano, ¿y será verdad que existe el infierno? ¿Y qué tal si no existe porque nadie ha ido allá y ha venido? Déjeme decirle que hay muchos testimonios que han ido al infierno y han regresado, pero a pesar de eso, mucha gente no se convierte. Yo me recuerdo hace años, hermano Manuel de Jesús Mazariegos, de acá de Quetzaltenango, narraba el testimonio de la hermana Bernarda, que fue llevada al infierno. Y así muchos otros testimonios. Aún el rico del capítulo 16 del Evangelio de Lucas fue llevado al infierno. Pero Jesús dijo, aunque se levante de los muertos muchos, aún así no creerán. Hermano, hay muchos que han ido al infierno, pero a pesar de eso no lo creen. Hay un hermano que yo testificaba que se alejó de las cosas de Dios desde hace ya años, pues él es uno de los que tuvo ese sueño. Él contó y narró un sueño donde él fue llevado al infierno, pero hoy está lejos de Dios, hermano. Se cumple el canto del hermano Julio Elías: cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios, ministraba a la gente bajo el fuego del Señor. Se sanaban los enfermos, huían los demonios, porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo. Amados hermanos, es triste que muchos han tenido experiencias gloriosas, pero no lo saben valorar. Así que usted y yo, gloriémonos y regocijémonos en las experiencias que Dios nos ha permitido tener, y sigámosle siendo fiel en medio de lucha, de pruebas y de cuánta dificultad, porque el lago de fuego es una realidad. Dios no creó el infierno para el hombre, pero el hombre que rechaza a Cristo permanece bajo condenación. La eternidad no termina. Después del juicio ya no habrá otra oportunidad. No existirá reencarnación, como incluso algunos, hasta la religión tradicional, hermano, muchos que participan en esa religión creen en la reencarnación. Pues esa es una falacia, es una mentira, eso no existe. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad. Eso es una corrección futura y eterna para todo ser humano. La decisión tomada en esta vida determina la eternidad. Otra ilustración: así como un árbol cae hacia un lado y allí queda, así el hombre muere en la condenación espiritual en que vivió. Por eso hoy es día de salvación, hermanos. La Biblia dice claramente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No existe un mañana. Hay quienes dicen, hoy no, hermana, reconcílies. Todavía no, hermana, más adelante. Hermana, reconcilie. Vienen luchas y se alejan de las cosas y no se reconcilian. Hermanos, no han entendido que realmente no es al pastor que están aceptando. No es a la iglesia de tal denominación que está aceptando una tan grande salvación para su vida, para no ir a la condenación eterna.
Y es triste cuando la gente lo posterga, cuando procrastina las cosas, deja para mañana lo que debiera ser hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. La esperanza para los salvos, aunque el juicio final es solemne, los creyentes tienen y tenemos una esperanza real en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Jesús, llevó nuestro castigo en la cruz. La Biblia dice con claridad, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, allá en la cruz del Calvario. El creyente verdadero ha sido perdonado, lavado por la sangre de Cristo y reconciliado con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto podemos creer en ello? Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. La salvación no está en la bondad humana, sino en la gracia de Dios, en lo que Cristo ya hizo. Solo basta que nosotros aceptemos a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras almas, porque la Biblia dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre de Cristo Jesús será salvo. Número 4, nuestra actitud respecto al juicio final. ¿Qué es la actitud que debemos de tener nosotros ya como creyentes al respecto de este juicio solemne y final? Hermanos, vivamos con temor de Dios. El temor de Dios produce obediencia, santidad, reverencia, prudencia espiritual. Sí, cuando nosotros entendemos esto, hermano, ya no vivimos un evangelio mediocre, ya no vivimos un evangelio de orgullo para nosotros, porque Dios nos puede usar poderosamente, hermano, pero si el hombre se llena de orgullo, su alma corre grave peligro. El temor de Dios produce obediencia. No debemos vivir jugando, con el pecado. Muchos juegan con el pecado. Hoy peco, mañana me arrepiento. Voy a irme unos días y después vengo y me reconcilio. No juguemos con el pecado. Con Dios nadie juega. Recuerde que los libros van a ser abiertos y vamos a ser juzgados de acuerdo a las acciones, a las intenciones e incluso a los pensamientos. Que Dios nos libre verdaderamente. 2. Revistamos nuestra vida espiritual. Otra actitud que debemos de tener respecto al juicio final. Revisemos nuestra vida espiritual. No basta parecer cristianos. Debemos preguntarnos, ¿he nacido de nuevo? ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy preparado para comparecer ante Él en ese gran juicio? Y número 3, prediquemos el evangelio. Sí, hermanos, yo predico el evangelio y uso esta plataforma para transmitir este mensaje. El que quiere oír, oiga. El que tiene oído, oiga. El que quiere entender, va a entender. El mensaje se está predicando en diversas maneras. Millones viven sin pensar en la eternidad. La iglesia debe de anunciar arrepentimiento, salvación y esperanza en Cristo Jesús. Todavía hay tiempo para venir a Jesús. Así que invitamos a todo aquel que quiera aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador de su alma y escapar de tan grande juicio que ha de venir. El juicio final será el día más solemne de la historia humana. Todos compareceremos delante del gran trono blanco. Algunos entrarán a la vida eterna y otros a condenación eterna. La gran pregunta no es ¿cuánto dinero tenemos? ¿Qué posición alcanzamos en esta tierra? ¿O cuánto éxito logramos? La gran pregunta, ¿está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Hoy todavía hay oportunidad. Hoy Cristo llama al arrepentimiento. Hoy se puede decidir la eternidad de cada uno de nosotros.